Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación referente a la asignatura de legislación educativa. Me presento, mi nombre es Miguel Ángel Juárez Rosas, soy el anfitrión en esta ocasión de esta exposición y posteriormente también voy a hacer la presentación de todos mis compañeros que me acompañarán en esta sala para interpretar ciertos temas dentro de la educación. En primer lugar, vamos a presentar a mi compañera Karime Paola. Cari, ¿puedes presentarte, porfis? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karime Paola Galindo González. Hola, bienvenida. Gracias. De igual forma tenemos a mi compañero Josué. Josué, ¿podrías presentarte, por favor? Hola, buenas tardes. Yo soy Josué González Juárez. Bienvenido, Josué. De igual manera tengo a mi compañero y colega Jonathan Hernández. Johnny, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jonathan Hernández, mucho gusto. Gracias por venir. En segundo lugar, en otro lugar tengo a mi compañera Guadalupe Villordo. Lupita, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Villordo y es un gusto estar aquí. Y también tenemos el placer del acompañamiento de mi compañero Andrés Alejandro. Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Pues, Bueno, se está conectando nuestro compañero. Ahorita que se conecte, se presentará. Vamos a dar inicio a este tema. Vamos a arrancar con una frase de un gran personaje dentro de la filosofía de la educación, que fue Karl Marx, que nos decía: necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación. Con esto vamos a iniciar el tema del día de hoy. El tema del día de hoy más que nada viene enfocado hacia a la perspectiva que tenemos con el artículo tercero en nuestro país. La educación, como sabemos, los niños y las niñas tienen esta obligación para adquirir las ciertas habilidades y posteriormente tener cierto potencial dentro del mismo tema. Entonces, para arrancar este programa, vamos a iniciar con una pregunta bastante ejemplar dentro de este tema, ¿no? Que es: ¿cómo surge el artículo tercero? ¿Qué busca y de qué forma pretende lograr cada uno de sus objetivos? No sé si alguno de mis compañeros dentro de la sala le gustaría comenzar con este tema. Yo, Ok, yo, yo Josué, quiero adelante. arrancar. Pues como que surge de que toda persona tiene derecho a la educación inicial para los niños y pues el Estado, bueno, el país, es responsable de llevarla a cabo y pues, eso es algo obligatorio que debe ser, pues, que es universal, exclusivo, público y gratuito. Y pues pretende como que yo creo que priorizar como prioridad los adolescentes, los jóvenes para, para su permanencia y participación en los servicios educativos. Y sí es cierto, la educación se basa a un respeto, incluso a una dignidad, hacia este enfoque a los derechos humanos y de igual manera de una igualdad, ¿no? Ya está con nosotros nuestro compañero Andrés. Andrés, no sé si te gustaría presentarte. sí, perdón. Yo soy Andrés, yo soy Andrés Alejandro. Bienvenido, Andrés. Estábamos con la pregunta de cómo surge el artículo tercero Sí. y En qué cuanto a la busca. primera pregunta, puedo decir que Creo tenemos un problemita en la conexión, no pasa nada. Ahorita se va a incorporar con nosotros. Chicos, ¿alguno otro tiene alguna opinión acerca de cómo surge este tercer artículo? Sí, bueno, me gustaría comentar. Adelante. La reforma dentro de la Constitución del artículo tercero se dio en un periodo turbulento, porque en ese entonces la educación pues, no tenía como
tal lo que tenemos ahora, ¿no? Las leyes que la protegen. Fue una reforma que se dio en la educación por allá de 1934 con el presidente Cárdenas, quien fue el que trató de separar la iglesia del Estado, es decir, quitó todo lo que tenía la iglesia en la educación para transformarla. Fue un proceso muy complicado y ese hecho dio a que hoy en día conozcamos el artículo tal cual como es ahora, con sus reformas que se les hace. Exacto. Sí, sí tienes razón. De hecho, también crear la juventud era parte de la enseñanza y dentro de la actividad, ¿no? Pasamos a una segunda pregunta. ¿Cómo se consume la educación en México y por qué es importante la educación? ¿Alguien le gustaría compartir su punto de opinión acerca de este tema? Bueno, pues yo siento que es importante porque es un factor que influye pues, en las personas, en la sociedad, y sobre los conocimientos y bueno, más aparte también como que se puede decir que enriquece la cultura, los valores y hace que nos caracterice como seres humanos. Y sí es cierto, ¿no? Es también parte del desarrollo armónico, como tú lo comentabas, dentro de ciertos factores, ¿no? Como era una cultura de paz, ser solidarios inclusive en lo económico, posiblemente, tener honestidad, ¿no? Que son los valores que fomentan, o en este caso, que debería respetar las personas. Chicos, ¿alguno de ustedes les gustaría compartir su punto de opinión acerca de esta pregunta? Yo, Yo, Adelante, Andrés, adelante, adelante. sí, pues es importante la educación en México porque es la única forma en que va a progresar la ciencia y la tecnología, pues que la gente tenga más acceso a la educación, que todos tengan el derecho a la misma. También, también es importante empezar a reducir los índices de analfabetización, los rezagos escolares, así como la de exerción. Así que la gente aprenda a leer, a escribir, a interesarse en la materia educativa, estar en ella y participar en ello, fomentar la educación en los jóvenes y esas cuestiones que harían que la sociedad en México fuera mucho mejor y pues que ahora. Yo creo que es todo. Ok, gracias, Andrés. Cari, ¿querías compartirnos algo? es lo que comentó Andrés anteriormente, que la educación creo que se consume de una forma, pues yo creo que de diferente forma en cada estado, ¿no? Pero en general la educación debe buscar el, el cambiar a las generaciones futuras y yo creo que es por eso muy importante, ¿no? Es una tarea muy grande no solamente de los docentes, sino también de la institución, de toda la sociedad, que, que se cambie el rumbo de hacia dónde queremos ir. Y es eso, Miguel. Y sí, cierto, Bueno, es uno de los principales objetivos, ¿no? Como un propósito que tiene este artículo para fomentar la educación dentro de nuestros jóvenes, que son los principales pilares que construyen este margen de la educación. Pasamos a otra pregunta que tenemos, inclusive, ¿cómo debe ser la educación? ¿Cómo debe ser la educación en México según el artículo tercero y cómo podemos aplicarlo para mejorar? ¿Cómo podemos aplicarlo? De acuerdo al artículo Yo. tercero, se fomenta como un derecho y una obligación, ¿no?
Entonces tendríamos que impartir la educación como una necesidad y un propósito general. Andrés, ¿querías hablar en esa parte? Te escuchamos. Sí, lo que el artículo tercero busca es que la educación sea obligatoria, laica, gratuita y accesible. Dice que la educación tiene que prestar más atención a las zonas marginadas, pobres, a las más alejadas. También es atender a los grupos más vulnerables, a lo mejor a los niños, a las mujeres embarazadas o solteras. También dice que, y pues que se empieza a promover el espíritu educativo en los jóvenes, que empiecen a participar en los eventos educativos, eso y que sí que se fomente el amor a la patria, la solidaridad internacional, sí que sepamos que la educación es un derecho para todos. Dice que, y pues que el docente o pues el profesor que tiene que ser más valorado y porque es un pilar y muy importante en la educación. También dice que, que en cuanto a lo público, sea a los docentes, a los supervisores o a los directores, y pues que se hagan como que concursos de elección en donde se miran sus aptitudes, actitudes, sus conocimientos y la experiencia pa, para que ellos sean capaces de educar a los estudiantes. También que en cuestión de las aulas educativas y que sean unas áreas buenas, de recreación y de desarrollo. Yo creo que es todo. Ok, chicos, ¿a alguien les gustaría reforzar esta opinión de Andrés? Pues también nos dice que busca priorizar la permanencia de los docentes, o sea, que tengan el derecho de acceder a un sistema integral que sea de mejor formación para la capacitación de las actualizaciones y asimismo que sea de retroalimentación para las evaluaciones, no sé, diagnósticas, para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema. Y no sé, creo que nada más. Ok, gracias, Lupita. De hecho, sí, algo muy importante que dijo Andrés era que la educación debería ser para todos. Bueno, es algo que es necesario para todos y para toda la vida, ¿no? Yo lo reforzaría con esa parte. Y como lo decía Lupita también, es un combatiente sobre las desigualdades que tiene a veces la sociedad, ¿no? Que busca ser equitativo dentro de las escuelas o en esta cosa las zonas marginadas, que la educación la tenga igual personas adultas, no solamente niños chiquitos. Obviamente tiene su sistema, ¿no? Todo tiene su sistema diferentemente. Y como también algo que es muy significativo en nuestro país, que son las culturas indígenas, ¿no? Fomentar también la cultura indígena dentro del artículo es una parte de carácter democrático, por así decirlo, y eso también fortalece demasiado lo que es el valor humano y obviamente crea una sociedad más fundamentada, ¿no? Una idea más lógica para el fomento de esto de la educación, gracias al artículo tercero que se fomentó dentro de la Constitución de 1917, ¿no? Como lo quería plasmar en ese momento Carranza, ¿no? Que aunque tuvo muchos combatientes, obviamente se tuvo que pelear y pues obviamente es algo que ya tenemos bastante estructurado y es algo que se está trabajando, ¿no? Chicos, ¿alguien les gustaría compartir otra opinión o pasamos a la siguiente pregunta?
Yo también, Adelante, Cari. ya como lo dijeron, yo creo que la educación no simplemente, bueno, este artículo no simplemente en el alumno, simplemente, sino que también le da oportunidad a los maestros y a toda la comunidad educativa a que tengan oportunidad y acceso a, ¿no? Este artículo también nos menciona mucho y nos hace hincapié en que se tiene que fomentar la innovación y la tecnología en nuestros alumnos. Yo creo que es un punto muy importante actualmente porque estamos inmersos ya es una era de tecnología y los alumnos deben estar al pie del cañón con este tipo de nuevas tecnologías. Entonces a mí me gusta mucho esta parte en que no solamente nos enfocamos en el alumno, como anteriormente era, ¿no? O solamente en el profesor, sino también tenemos que ser o hacer partícipes a las instituciones a que fomenten la educación de una manera correcta. Educar para la vida, ¿no? Yo creo que sería un claro ejemplo, saber lo del pasado y conocer lo que viene a futuro. Muy bien, chicos, gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo debe ser la participación social en la educación? Estamos hablando de padres de familia, los medios de comunicación, los medios sociales e incluso pues toda una comunidad dentro de la educación, ¿no? ¿Cómo sería esta participación social? ¿Alguien les gustaría compartir esta parte? Yo quiero hablar sobre pues, la participación de los padres Adelante. en la educación, pues podrían ser por inscribir a sus hijos a las escuelas públicas, participar con las autoridades de las escuelas para como tipo de dar ayuda para, no sé, tipo de faena o algo así, mm, tener acceso al reglamento, más que nada pues apoyo a sus hijos o pupilos, creo que. Y, ¿cómo se llama? En lo social, pues creo que sería como hacer espacios de comunicación para fomentar los valores culturales, los regionales y los nacionales, o así. Sí, 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 inclusive tenemos que ver esta parte de que, bueno, más que nada como tú lo decías, ¿no? La relación social entre los alumnos y una parte muy importante del artículo tercero es que tendrían que reflejar de que la educación es gratuita. Es algo muy importante dentro de este margen, por lo mismo, como decía Josué, ¿no? No tanto aplicarlo dentro de una institución, ¿no? Como las faenas y todo eso, sino también eso nos apoya a crecer con valores, nos apoya a ver lo que es lo justo, por así decirlo, porque incluso el artículo dice que se trabaja con justicia, ¿no? Y obviamente eh, también tiene que apegarse a ciertos criterios, como lo mencionaba Josué, ¿no? Que tiene ciertos reglamentos, tienen ese derecho y esa obligación de seguir al pie de la letra ciertos lineamientos dentro de la educación y por eso mismo deben de apegarse. Chicos, ¿alguien más tiene algún comentario acerca de esto? También pienso que debe de ser participativa, ¿no? Para Si me lo que se permite. tenga una mejor convivencia humana entre Exacto. todos los que están manejando este círculo, para, no sé, tener la finalidad del mejoramiento del centro escolar al que están. Y sí, sí, tienes muy, muy buen argumento, Lupita. De hecho, sí es se podría decir que es una actitud y y aptitudes que se genera el ser humano positivamente, ¿no? Eh, Tener los valores. exactamente, o sea, conservarlos y cosecharlos más que nada, ¿no? No solamente tenerlos ahí, sino que se siga reproduciendo para obviamente que el crecimiento escolar, o en este caso lo que busca el artículo tercero, sea llevado a pie de la letra y no tengamos ninguna complicación, ¿no? Johnny, ¿te gustaría compartir algo relacionado a esto? Sí, bueno, como ya vienen diciendo mis compañeros, la participación no solamente en la educación es del maestro ni del alumno, sino es una participación activa social que requiere tanto del gobierno, de los familiares y de la propia sociedad. En este caso me gustaría decir que un factor muy importante es el gobierno, ¿no? Porque gracias a él, pues se tienen
la reforma, las leyes que nos ayudan a nosotros como estudiantes y en un futuro como profesores a llevar una mejora en la calidad educativa y así dar y brindar servicios de, ¿cómo se llama?, de calidad en vez de cantidad como anteriormente se venía haciendo. Es importante que los padres resalten muy bien la responsabilidad del hijo que tiene en la educación. El artículo 3 nos da muchas garantías donde la educación es gratuita, de fácil acceso y no discrimina a nada y ni a nadie. Entonces creo que debemos de ver la educación también como un derecho, igual como una responsabilidad. Sí, 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 ¿no? Como tú lo mencionas, más que nada cumplir con el objetivo del sistema, porque por algo está creado, ¿no? Para el bien común y en este caso para el bienestar del ser humano. Pasemos a otra pregunta, chicos. Eh, ¿Cuáles son los planes y programas de estudio dentro de este artículo? Obviamente, no sé, ¿alguien les gustaría compartir su punto de opinión? Adelante, José. Yo, Oh, yo. A ver, bueno. bueno, adelante, Andrés. Ok, sí, perdón. En cuanto a los planes y programas de estudio, estos tienen que tener un enfoque humanitario porque tienen que buscar la integración en cuanto a los conocimientos y las humanidades. Por ejemplo, tienen que mezclarse temas como la cultura, el deporte, las artes, música, las lenguas indígenas, extranjeras, el cuidado del medio ambiente, la educación sexual y reproductiva, el aseo personal, entre otras cuestiones más, y, y pues que y que estos tienen que cumplir los objetivos educativos y porque estos se van a ver reflejados en los resultados posteriores. Y sí, tienes mucha Y creo razón. que es todo. Sobre acerca de la integración, la orientación a la integridad, que es lo de las asignaturas, ¿no? No solamente hablamos de español, matemáticas, sino hablamos ya de diferentes contextos sociales, incluso personales. Josué, ¿querías comentarnos algo? Sí, que los planes de estudios son documentos que son determinados por la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y son obligatorios en el Estado, en la educación preescolar, la primaria, la secundaria, y las escuelas normales igual. Y pues sirve para la formación de maestros de educación básica también. Garantizar la enseñanza, ¿no? Chicos, Sí. vamos a hacer aquí un corte y ahorita vamos a regresar para continuar con esta presentación de este tema. Como pueden ver, está bastante interesante. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita regresamos, ¿vale? Les agradecemos nuevamente por continuar con nosotros. Nuestro tema principal era acerca del artículo 3 que se ejerció durante la Constitución de 1917 por parte de Venustiano Carranza, con la finalidad de que el pueblo pudiera aprender o tuviera esta facilidad de tener una educación. Continuamos con la serie de preguntas con mis compañeros que me acompañan en la sala. La siguiente pregunta que vamos a plasmar para continuar con estos temas será la siguiente. ¿Qué es lo que persigue la educación y cómo las leyes influyen en los programas educativos? Pero ahora lo vamos a tratar dentro de nuestro estado de Tlaxcala. No sé, chicos, ¿a alguien les gustaría compartir esta parte de este tema? Pues, no sé, yo creo que la educación, como ya lo hemos venido hablando, persigue ser universal y laica, e inclusiva también. Yo creo que de esta manera se busca diseñar, planear, ejecutar para proponer estrategias académicas para la capacitación y actualización del docente.
en los distintos niveles de educación. Y de igual manera, como tú dijiste que eso es una estrategia académica dentro del Estado, yo creo que puedo reforzar esta parte como una obligación y una de las facultades que tiene el Estado, ¿no? Chicos, ¿alguien más le gustaría compartir acerca de cómo Yo, esta ley yo, general yo. de su Estado? Adelante, Cari. Ok, bueno, pues ya como lo dijo Lupita, retomando su idea, yo creo que sí, la educación persigue todas esas características. ¿Y cómo es que las leyes influyen en esa educación o para qué están las leyes, no? Eh, pues desde el año bueno, cuando salió la primera constitución, que fue la de 1824, en un principio el sistema político le había otorgado al clero la enseñanza o la gran tarea de enseñarle y educar al pueblo mexicano. Esta mm, ley cambia en el año de 1857 con un grupo que eran los positivistas. Los positivistas son los que se dan cuenta de que la educación no podía estar unida a la religión de ningún tipo, ¿no? Porque podía influenciar de una gran forma a los niños, ¿no? Entonces yo creo que estas leyes son para regir hacia dónde va la educación o qué es lo que se quiere enseñar en esta educación, ¿no? Sí, de hecho, Hoy en día la educación sí, perdón, hoy en día la educación hoy en día es laica, ¿no? Por ese tipo de aspectos, pero ya también depende de los padres. Su obligación es enseñarles, ¿no? Darles el derecho a la educación a los niños. Sin embargo, ya también depende de ellos qué tipo de educación les quieren brindar. En sí, la educación es universal y creo que el Estado busca que esa educación sea de calidad para formar agentes de cambio en nuestra sociedad. y sí, es cierto, tienes mucha razón, como tú lo comentaste, ¿no? Que fue lo de la Constitución de 1857, que surgió este grupo, que es el que a lo mejor también dividía ciertos aspectos o ciertos pensamientos muy aparte de la religión, y gracias a la Constitución de Venustiano Carranza, bueno, en el mandato de Carranza, se eliminó lo de que fue, bueno, se procuró que fuera laica en el Se sentido de que separa. también fuera científico, ¿no? Que se buscara en el margen científico. Y sí tienes mucha razón de que es un margen también universal, pero yo lo plasmaría también como los valores dentro, también como tú lo mencionaste, dentro de la familia, como también lo mencionó Lupita, ¿no? Claro. Y otra parte yo creo que también no sería solamente el valor familiar, sino también de lo que quiere impartir las autoridades, porque por eso también se está generando la Ley General del Estado, en el cual una de las principales también características, por así decirlo, o más que nada como ejemplo, era que no solamente el pueblo indígena aprendiera su idioma, sino que también lo aprendiera como la lengua materna, que es para nosotros el español. Chicos, no sé que si alguien tiene alguna otra opinión acerca de esta parte dentro del estado de Tlaxcala. Yo Adelante, Johnny. creo que, como ya comentaba en la pregunta, Uh-huh. eh, lo que persigue, creo que lo que se persigue dentro del Estado no se distancia mucho de lo que es el programa o el proyecto nacional, ¿no? Sino de tener una escuela, como ya veníamos diciendo, formadora de calidad. Y me centro mucho en esto, hay un apartado donde habla sobre la igualdad y la equidad en la educación dentro del Estado, donde dice que todos tienen derecho a asistir y que llevar la educación a pueblos o que no tienen el gran acceso. Creo que es algo que es relevante y que tal vez hoy en día no hay una aplicabilidad por parte de los gobiernos en centrarnos en esos focos, porque se habla mucho de una educación con equidad, que no discrimina, pero en realidad aquí en el Estado a veces podemos ver que no es muy allegada a esa realidad. Como digo, que en el Estado se busca mucho la calidad, pero también la cantidad, en decir que se buscan crear buenos empleados. Sí, de hecho, como tú lo plasmas, de hecho, la Ley General del Estado de Tlaxcala, al principio, bueno, en la proclamación, ahí dice que también debería tener
ciertas prioridades, no solamente con las zonas comunes, por así decirlo, las zonas que no son marginadas, ¿no? En este caso, la Ley General del Estado de Tlaxcala generaba que también las pueblos marginados debería ser una de las principales prioridades. El personal que trabaja dentro de esos planteles educativos también deberían ser una prioridad, que también la administración más que nada, ¿no? Que es una de las partes muy importantes, porque ya obviamente a una ley se tiene que regir por alguna parte, por así decirlo, política, y por lo tanto debería cumplirse, ¿no? Pero como tú lo dices, a veces la perspectiva no es la misma. O sea, podemos decir una cosa, pero a la mera hora estamos haciendo o se está realizando otra cosa. Chicos, no sé si a alguien más le gustaría compartir alguna otra opinión. Sí, Adelante, Andrés. pues en Tlaxcala, así como en todo, pues como en toda la República Mexicana, la educación tiene que ser de calidad, sea en los planes de estudio, en la calidad de los docentes, en la calidad de la infraestructura, los materiales que van a usar los docentes, que sea equitativo en todas las modalidades, en los tipos de educación y en los niveles educativos. Y pues un ejemplo pues un ejemplo es el tipo de educación la especializada o para la gente con capacidades diferentes. Y porque a pesar de que están en ciertas situaciones, ellos también tienen el derecho de tener educación y que se les trae igual, pero con ciertas especificaciones que a la educación indígena, igual que se la brinden, pero que, pero que en su caso sea un poco más especial, igual que con los de con los de con los de las con los que tienen capacidades distintas, también de preservar los valores, integrarlos en los planes de estudios, y porque otro de los aspectos de la educación es la integración de los conocimientos, también que a los docentes que se los capacite, entre otras cuestiones más. Otro ejemplo es que la educación que tenga un carácter democrático como una forma de vida, un carácter nacional en donde se les enseña a los estudiantes, y pues que el país, eh, eh, o sea, que es independiente y que es autosuficiente. Y eso es todo. Y sí, tienes mucha razón. De hecho, lo mencionabas en la parte de que el educador tiene diferentes perspectivas, ¿no? Que no solamente las autoridades locales deben enfocarse solamente a una simple asignatura, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Sino también deben de tener esta motivación para buscar ciertas unidades, no sé, referente a lo indígena, a educaciones especiales, a educaciones de una formación, ¿no? La formación más que nada del maestro. Y también otra cosa, como tú lo decías, de la infraestructura. En México la ley general, y en el estado más que nada, bueno, voy a hablar primero por el país. La ley general aplicaba que solo el 8% del Producto Interno Bruto que genera nuestro país es generado para la educación, ¿no? Y este 8%, Tlaxcala está ocupando el 54%, me parece, de esta cantidad monetaria, precisamente para las infraestructuras, para los materiales, para el personal educativo. Entonces sí, es un panorama bastante notable,
porque como tú le decías, ¿no? A veces tendríamos que checar el lado humano, pero en realidad, pues, la verdad es otra, ¿no? Y a esta información voy a pasar a la siguiente pregunta. No sé si antes alguien que gustaría compartir alguna otra opinión. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿cómo debe ser la educación según el capítulo 3 de la Ley de la Educación para el Estado del Estado de Tlaxcala? No sé si alguien tenga algún argumento. Ya. Yo. Adelante, adelante, adelante. No sé, ¿quién, Cari? O... Ah, está bien. Bueno, yo creo que ya lo hemos mencionado un poco en la pregunta anterior. Ale nos comentó que la educación debe ser de calidad, ¿no? No podemos tener una educación que no satisfaga las necesidades que tiene nuestro pueblo, ¿no? Esta calidad se basa en la congruencia que debe haber entre los objetivos que las leyes nos están marcando, que el sistema nos está marcando, con los resultados, ¿no? Como lo mencionaba yo, ¿no? También a veces la ley está escrita, los planes de estudio también ya están escritos, pero los resultados son muy diferentes. Entonces, lo que busca este artículo o esta ley es que se cumplan esos resultados de una forma satisfactoria. Y sí, es una de las partes, no solamente las normas, ¿no? Las reglas, como hace rato decía Josué, sino que estos sistemas tienen que tener una cierta validez. Y esta validez en nuestro país lo genera la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, que Exacto. es la que está más que nada dirigiendo esta parte o estos lineamientos que según se deberían cumplir para la educación dentro de nuestro país y de nuestro estado, pero como ya lo mencionábamos, ¿no? A lo mejor quizás el valor humano nos está dando otra perspectiva o otro resultado para que nosotros podamos entender el verdadero concepto de nuestro artículo. Ya, Josué, ¿querías comentarnos algo? Mm, pues sí, también como había comentado mi compañero Ale, pues la educación debe tener equidad, debe tener calidad, pero también debe de estar centrada en el desarrollo humano. Pues la educación de calidad es el resultado de los procesos, ¿no? Pero la paz, la solidaridad, la tolerancia y el respeto también es fundamento de una educación centrada en el desarrollo humano. Y también debe de haber una formación, actualización, capacitación en el docente, como pues sí, lo había mencionado mi compañero Al. Y sí, ¿no? Estas capacitaciones, bueno, si lo notaron, y todos lo deberíamos saber, que incluso en el artículo fomenta que las capacitaciones para los maestros ya tienen incluso sus propias instituciones, ¿no? Por ejemplo, que son las escuelas normales, que es donde según aprenden estos profesores cómo deberían fomentar la educación para nuestros niños y no solo para los niños, ¿no? El aprendizaje social y cultural. Eh, para pasar a la última pregunta, deberíamos explicar esta parte de nuestra educación en México, que tiene diferentes tipos, ¿no? Uno de los diferentes tipos de nuestra educación son, básicamente son tres, que es la educación básica, educación media superior y obviamente estamos hablando de la educación superior. Estos tipos de educación se encuentran dentro de nuestro artículo tercero, igual está muy fomentado dentro de nuestras leyes generales, como del país y como del Estado, que son los principales fundamentos para crear ciertas modalidades para que el estudio sea ejercido, ¿no? Está la modalidad escolar, está la modalidad también no escolarizada, está también la modalidad mixta. Entonces, para esto, ya acerca de esta que les acabo de comentar, pasaremos a la última pregunta que tenemos en nuestro auditorio, que es ¿hasta qué nivel se aplica el artículo tercero en México y en el Estado? ¿A alguien le gustaría compartir su punto de opinión? Yo. Adelante, Andrés. Hasta cierto punto, pues sí se aplica, pero hay otras que no. Pues un ejemplo es en las escuelas que están más alejadas de las grandes ciudades en donde se supone que el gobierno debe
debe gestionar las escuelas, las canchas, las áreas recreativas, bancas, butacas, mesas, pizarrones, ventanas y lo que sea. Pero hay tantas cosas y porque hay escuelas en donde no tienen estos elementos. Lo que va a provocar en ellas es que la educación no sea de calidad. Incluso hay supervisores, o sea, pues, que nunca en su vida han ido a estas escuelas a verlas, a checarlas, a evaluarlas, y no destinan lo que debe ser a esas escuelas. También que, igual, la educación inclusiva, y pues sí se está aplicando últimamente, pero que no sé, hay leyes y, pues que dicen que los estudiantes con capacidades distintas no tienen que estar a lo mejor en las escuelas públicas, más bien que estén en escuelas en donde sí los atiendan bien. Y porque hay veces en donde hay escuelas en donde mezclan a los estudiantes con ciertas capacidades, y pues no es la misma interacción y pues la misma educación. Que se siente que el gobierno que tiene que implementar otras políticas en esos casos en donde se les atienda mejor y en donde se les integre armónicamente. En cuestiones de la educación integral, sí, sí estamos mucho mejor que antes, y porque en el plan de estudios están empezando a meter asignaturas como filosofía, ética, si, si, civismo y otras materias re, re- relacionadas, y porque lo importante no es que los estudiantes solo se llenen de conocimientos, no, ellos igual tienen que llenarse de principios y valores, y porque estos mismos, los docentes se los van a enseñar a los estudiantes. Johnny, ¿nos Y querías compartir? es todo. Ay, perdón. Johnny, ¿nos querías compartir algo? Sí, bueno, con base a la pregunta de que hasta qué nivel se aplica el artículo tercero, ya sea a nivel nacional o estatal, creo que pues ya, como se ha venido recalcando durante toda esta presentación, perseguir una educación de calidad, tanto como en el Estado como a nivel nacional. Las leyes buscan que la educación sea para todos, que, que esto nos lleva a contrariedades igual, porque a veces ellos mismos o las leyes no se implementan o no las desarrollan tomando en cuenta los contextos. Por ejemplo, en nuestro estado muchas veces dicen que deben de adaptarse los planes educativos, pero ¿cómo vamos a adaptar esos planes educativos cuando hay zonas en donde ni siquiera se habla el español? Se habla una lengua madre. ¿Cómo vas a enseñar a esos niños el inglés cuando no conocen ni siquiera el español, no? Aplica mucho también el hecho de que la educación es para todos, como lo vengo mencionando y actualmente se ve, ¿no? En este programa de las becas que actualmente se está llevando por parte del gobierno. A veces hacer un estudio, te lo remarcan mucho en estas situaciones. Yo creo que en nuestro estado, por mi parte, yo puedo hablar que la educación de calidad está un poco lejos de lo que pretenden y quieren los gobiernos llegar a tener, ¿no? Se va mucho porque
hay zonas muy abandonadas, a veces los recursos o los apoyos económicos nomás llegan para las zonas céntricas, para estas escuelas que son de nivel o de mayor prestigio, y se dejan de lado las escuelas que no tienen un nivel para competencia, por así decirlo. Pero ¿cómo van a llegar a obtener ese nivel si no tienen los recursos, no? ¿Cómo van a competir contra una escuela que tiene los recursos, que cada vez que hay un programa llega inversión, donde hay mejores maestros, mejor infraestructura? ¿Cómo va a competir una escuela que no tiene los recursos suficientes? No va a haber una educación de calidad si los recursos se siguen dando mal, si las leyes no se aplican o no ven este sector que está muy abandonado. Y de mi parte sería todo. Ok, sí, ¿no? Por eso la ley general incluso lo que permite o lo que indica es que para este tipo de situaciones se debe de generar también lo que son los consejos de participación social, ¿no? Porque estos consejos son los que determinarán qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, por qué si generamos esto, por qué sucede aquello. Entonces, es por eso que las leyes generales y nuestro artículo nos dan estas oportunidades, ¿no? Estas oportunidades de conocer más que nada cómo debe de trabajar la educación en nuestro país. Chicos, ya se nos va a acabar el tiempo. Les agradezco mucho la participación a esta presentación. No sé si quieran concluir con una despedida. No, gracias a ti por invitarnos, por estar aquí compartiendo lo que nosotros creemos sobre este tema. Yo creo que en general nos falta mucho sobre la educación aquí en México y pues nada, hay que seguir trabajando para lograr generar un cambio, ¿no? Gracias. No, muchas gracias, Cari. Josué, ¿tienes algunas palabras para despedir al foro? Pues de mi parte yo creo fue todo. Ya todo lo relacionado ya se habló, ya se dijo. No creo que quede algo más que decir. De mi parte Bueno, fue te todo y agradezco por muchas estar aquí gracias. con nosotros. Lupita, Nada, pues gracias por la invitación y espero que no sé, que los pocos conocimientos que tengamos ahorita, no sé, ayuden o les llegue algún mensaje a personas que nos estén viendo ahorita, ¿no? exacto. Muchas gracias, Lupita, por estar con nosotros. Andrés, tu conclusión con respecto a nuestro tema. Sí, en cuanto a la educación en México hay mucho trabajo por hacer, porque es muy evidente de que la educación en nuestra nación no está del todo bien y porque hay ciertas reformas y políticas obsoletas o que no funcionan y porque las autoridades educativas no están viendo la realidad en la que vivimos, los contextos en las que se encuentran otras escuelas, pueblos o comunidades. O sea que lo importante es que todos trabajemos en esta empresa y que es la educación. Y porque nosotros somos los responsables de educar a las siguientes generaciones. Y porque ellos son los que van a guiar a la nación entera en cualquier campo que quisieran. Y también y pues que a la docencia que se le va a lograr a más y porque es un pilar muy importante en la sociedad. Y sí, tienes mucha Y razón. yo creo que es todo. Muchas gracias, Andrés, también por acompañarnos. Y sí, tienes mucha razón, ¿no? Que debe ser un pilar muy importante dentro de la sociedad y del pensamiento humano. Y por eso mismo tenemos este artículo y las leyes, ¿no? Para más que nada llevarlas a cabo. Simplemente que hay que cambiar la mentalidad que tenemos como mexicanos, ¿no? Yo pienso. Johnny, para cerrar con tu conclusión, amigo. Sí, bueno, igual muchas gracias por este momento, el saber más y conocer un poco más sobre este tema. Creo que es bueno como ciudadanos. eh, Creo que debemos estar siempre atentos a nuestros derechos,
y a nuestras responsabilidades, ¿no? Cada vez los artículos se van reformando, van saliendo leyes nuevas, la educación va cambiando y va evolucionando conforme pasa el tiempo, entonces las leyes igual tienen que ir transformándose y adaptándose al contexto en el que estén. Siento que no puede haber leyes tan generales, pero como conclusión es eso, conocer todos nuestros derechos, informarnos y pues saber y ser buenos ciudadanos. Muy importante reflexión en la de que debemos conocernos no solamente físicamente, sino también tenemos que conocer qué nos permite ser como ciudadanos, ¿no? Que es el principal objetivo dentro de estos artículos de nuestra Constitución, las leyes que se generan para el bienestar humano, por así decirlo. Y pues más que nada, ¿no? Como lo decía Andrés hace ratito, ¿no? Darle un poquito más de prioridad a la educación, porque básicamente eso es lo que se tiene que cosechar dentro de nuestras generaciones y es algo que se viene cosechando de las épocas pasadas, ¿no? En temporadas pasadas, como ya hablábamos, ¿no? Estábamos hablando incluso de siglos atrás dentro de esto que es el tema de la educación en México. Y chicos, muchas gracias por acompañarme. Nos vamos a despedir con una frase muy significativa que dice: la educación tiende a dar al cuerpo y al alma toda la belleza y la perfección posible. Esta frase la hizo Platón, un personaje bastante importante dentro del pensamiento humano, yo creo, es una de las principales figuras en este entorno y obviamente es una yo creo que también esta frase nos tiene que impulsar también hacia más con la educación. Entonces, chicos, muchas gracias por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Facultad de las Ciencias de la Educación, por parte del grupo 200C, les agradezco por estar conmigo en esta exposición, en esta presentación de este tema, en la asignatura de legislación educativa. Entonces, chicos, nos despedimos, muchas gracias y pues me queda decirle a la audiencia que tenga bonita tarde, bonita noche, bonito día. ¿Sale? Entonces, nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bye.